del campo eléctrico. No porque no haya difusión, sino porque el fenómeno difusivo es un poco menos notorio. Sin embargo, pues no quise generar contenido de algo que no habíamos abordado. Entonces, solo son 4 problemas, como ya lo había mencionado en el grupo de WhatsApp. Y pues ya saben, son 2 deducciones y 2 problemas de aplicación. La primera deducción dice, a partir del balance general de soluto y del balance total de flujos volumétricos en las operaciones de membrana, deduzca las fórmulas dadas en clase para determinar el factor de rechazo, de recuperación y de concentración en los sistemas de ósmosis inversa. Que en este caso, pues, este tipo de factores de rechazo, recuperación y concentración aplican para cualquier operación de membrana, no nada más para ósmosis inversa, aplica también para microfiltración, ultrafiltración. Para filtración convencional no, porque esto es nada más para filtración tangencial, y en filtración directa pues no se aplican. Se puede obtener un símil, pero no los consideramos tanto para un diseño. Entonces, la sugerencia aquí es apóyese de las definiciones técnicas de cada uno de los factores solicitados y haga uso de casos extremos para demostrar sus puntos. ¿A qué quiero llegar? En este sentido, la recomendación, o sea, es una sugerencia, no es forzosamente que sea así. La sugerencia es que puedan iniciar la demostración con una pequeña descripción o una prosa de cuál es la definición técnica de cada factor. Entonces, factor de rechazo. ¿Qué es el factor de rechazo? Pues es la cantidad volumétrica o másica o como sea la definición de partículas que no atraviesan la membrana, ¿no? Que no tienen la capacidad de atravesar la membrana. En este caso, pues es un flujo másico o es una cantidad másica, un flujo volumétrico. Generalmente lo vemos en fracción másica. Es la fracción másica de soluto que no atraviesa la membrana. Bueno, entonces a partir de esa definición en forma de prosa, entonces ya se pueden empezar a plantear ecuaciones que representen eso. O sea, con base en la ecuación de balance general de soluto, y la de balance de soluto es la famosa QB por CB es igual a QP por CP más QR más CR, ¿no? La que ocupamos para despejar y para encontrar cuando no tenemos un flujo, pues ocupamos esa, cuando no tenemos una concentración, también ocupamos esa. Esa es la del balance general del soluto, y el balance total de flujos, pues es la suma, ¿no? QB es igual a QR más QP, y ya. O sea, son las 2 ecuaciones que se tienen que utilizar, son las únicas que requieren para cerrar un balance de materia, al menos en este sistema porque no hay reacción química, es suficiente. Entonces, a partir de esas 2 ecuaciones, la de balance total de flujos y la de balance general del soluto, planteen una relación que dé a entender lo que ya pusieron en prosa. Entonces, el factor de recuperación, ¿qué es? El factor de recuperación, esa sí es la fracción volumétrica de flujo de permeado, o sea, la proporción de flujo de permeado que se recupera a partir del flujo de alimentación. Si tenemos una recuperación del 50%, quiere decir que de toda el agua que entra al sistema, solo 50% de esa agua que entra nos sirve como producto final y el otro 50% se rechaza. Y un factor de recuperación del 20% es que de 1000 litros que entran de alimentación, pues de permeado nada más tengo 200, ¿no? O sea, el 20%. ¿Cuánto es lo que yo puedo realmente aprovechar con esa membrana del flujo de alimentación? Entonces, un flujo o un factor de recuperación más alto involucraría pues una mayor eficiencia de separación, ¿no? Porque tenemos eh, la posibilidad de recuperar, de aprovechar, sería la palabra más adecuada, de aprovechar una mayor cantidad de la materia que entra. Entonces, a partir de esa definición en prosa, ¿qué ecuación matemática, a partir de balance general de soluto y balance total de flujos, me pueden representar eso que yo dije, perdón, en prosa, pero ahora en forma de ecuaciones? De tal manera que al final yo llegue a la definición del factor de recuperación. Y finalmente, pues el factor de concentración, ese sí es cuántas veces está más concentrado la corriente del retenido con respecto a la corriente de alimentación. Así, en prosa. ¿Qué es el factor de concentración? Pues el factor de concentración es el número de veces
que está más concentrada la corriente de retenido con respecto a la corriente de alimentación. Así tal cual, o sea, escríbanlo en prosa. Y pues como les había dicho el problemario pasado, precisamente para evitar cuestiones de plagio, bueno, de que se copien, este problemario se entrega a mano. Este problemario se va a entregar a mano. Entonces, van a tener que sacarle foto. Y en ese sentido, el hecho de redactar la definición de cada uno de estos factores en forma de prosa también les va a ayudar para estudiar. Porque, insisto, no es lo mismo estar leyendo los resultados, no es lo mismo estar involucrándose un poquito en la clase, aunque sea participando o lo que sea, que hacerlo. O sea, esto es matemáticas aplicadas y las matemáticas, si no se practican, pues no sirven, ¿no? No se nos quedan. Más la parte mecánica, ¿no? Porque una cuestión es la aplicación de fórmulas, que eso como tal no es matemática, es nada más una cuestión mecánica, y la otra cuestión es la parte de la abstracción e interpretación de los conceptos matemáticos. Eso ya es otro nivel. No está para que lleguemos a ese nivel, esas son las matemáticas de veras, pero pues mínimo que nos quede un poquito claro ese pequeño puente, ¿no? Entre cómo puedo transformar una idea, un concepto, sí, un concepto abstracto en forma de una ecuación. Entonces, la intención con este primer problema es ese, o sea, a partir de esos balances de materia y de la redacción en prosa de las definiciones de cada factor, puedan anclar el concepto y entonces formular las ecuaciones que vimos en clase. Aquí también como sugerencia, hacer uso de casos extremos puede ser, por ejemplo, ¿qué pasaría en el sistema si el factor de rechazo es 1? ¿O qué pasaría en el sistema si el factor de rechazo es 0? De igual manera, en el factor de recuperación, ¿qué pasa en el sistema si el factor de recuperación es 1? ¿Qué pasa si el factor de recuperación es 0? Y el de concentración, pues ese sí puede tomar valores más allá de 1 y menores que 0 no como tal, pero sí valores fraccionarios, ¿no? Entonces sí puede tomar valores fraccionarios, sería un caso muy raro. En sí ahí estaríamos quizá, desde el punto de vista conceptual, si tenemos factor de concentración fraccionario, quiere decir que el retenido está más diluido que la alimentación. Entonces ahí a lo mejor es cambiar el marco de referencia, porque entonces ahora el retenido ya no sería el retenido, a lo mejor es el permeado, ¿no? Así como que el cambio conceptual. Pero les digo, ese tipo de cuestiones de interpretar la fórmula vienen precisamente de eso, del transformar un concepto abstracto en forma de ecuación matemática. Entonces, la solución pues ya está dada, o sea, a lo que tienen que llegar, pues ya saben a qué tienen que llegar, porque ahí están las fórmulas en la presentación y en los videos, ¿no? Lo único es hacer esa transición, escribir la definición en prosa y a partir de ese enunciado, formular o postular cómo se pudiera representar con el balance general de soluto y el balance total de flujos volumétricos. El balance general del soluto, repito, es QB por CB es igual a QP por CP más QR por CR. Entonces, balance general del soluto. Y el de flujos, pues es la suma, ¿no? QB es igual a QP más QR y ya. Entonces, con esas dos ecuaciones pueden sacar todo. Nada más es cuestión de que pues, le echen un poquito ahí de pues de ganitas, ¿no? En la interpretación. Y no está tan complicado porque les digo, ya saben a qué pueden. O sea, la solución ya está. Es hacer como la ingeniería reversa, ¿no? Y eso es interesante. Luego, el segundo caso de deducción es, de acuerdo a la definición de pKa, que lo vimos, está en la presentación y está de manera muy somera, incluso participaron en clase con el concepto. De acuerdo a la definición de pKa y del punto isoeléctrico, defina qué ocurre tanto con el potencial Z como con la movilidad de una proteína cuando se encuentra en un buffer con las siguientes características. Inciso A, cuando el pH del buffer es menor que el pKa. Inciso B, cuando el pH del buffer es igual al pKa. E inciso C, cuando el pH del buffer es mayor que pKa. Entonces esto es una cuestión más teórica analítica. O sea, esto no es tanto de fórmulas como tal, sino de interpretar qué es lo que está pasando en el sistema y como pista, o sea, como, sí, como acordeón,
pueden utilizar los datos del problema 4. Entonces ahí, no voy a decir más porque ahorita cuando abordemos el problema 4 a lo mejor se van a dar cuenta y no lo quiero spoilear, ¿no? O sea, porque la intención es que ustedes como que hagan el clic, ¿no? Pero la pista o el acordeón es, si quieren ver qué onda, el problema 4 pues ya les da una muy buena idea. Y lo pueden justificar. Ahí está la información, pero de acuerdo a los conceptos tienen que explicar por qué. O sea, por qué pasa eso. Entonces les digo, no los quiero spoilear mucho, de todas maneras ya tienen ahí el documento, ahí está el PDF del problemario. Con eso a lo mejor ya muchos ya se dieron cuenta para dónde va. Y si no, pues ahorita, cuando veamos el problema 4 se van a dar cuenta, ¿no? Pero bueno, entonces eso está más que nada para afianzar la parte conceptual, la parte de la interpretación. No es tanto de fórmulas, sino de lógica. O sea, que se vayan generando también un, un criterio. Sí, es que es más un criterio de selección. Y para tener un criterio de selección se tiene que tener un fundamento. Todo tiene que tener un porqué. Todo tiene un porqué. Que a veces no lo entendamos es otra cosa, pero todo tiene un porqué. Entonces, eh, esta es la intención. La intención de este ejercicio es que tengan ustedes el criterio de selección más adecuado para este tipo de técnicas de acuerdo a este parámetro. Obviamente no es el único, ven que afecta la temperatura, afecta la viscosidad, afecta un montón de cosas, ¿no? Pero si quieren plantear un proceso de novo, es importante saber cómo afectan estos parámetros físico-químicos. Obviamente no vimos todos en clase porque no era la intención. O sea, la intención es que lo sepan, que sepan que existe y que lo sepan medio calcular por si alguien se los pide. O si trabajan en eso, que lo sepan dimensionar de tal manera que puedan comprar, ¿no? O sea, necesito tal, tengo este problema, necesito tal cosa, voy con un proveedor y compro el que realmente necesito. No compro de más, no compro de menos, ¿no? Esa es la intención. Bueno, entonces esas son cuestiones ya más conceptuales, más de abstracción, más de pensarse. A lo mejor eso les va a involucrar un trabajo mental un poquito pesado. Y digo un poquito porque pues la información ahí está. Entonces yo les sugiero que empiecen con estos problemas. ¿Por qué? Porque el problema 3 y el problema 4 son solo sustituir fórmulas. No está tan complicado. Entonces, mi recomendación, empiecen por los primeros dos. Especialmente porque involucran un poquito de pensarlo. Y ya el problema 3 y el 4 son solo sustituir fórmulas. Entonces, pues, y pues de este caso, pues volviendo a la consideración de solo se aplican o solo se evalúan o solo se preguntan cosas que se vieron en clase, por lógica, solo es un problema. El primer problema es de osmosis inversa y el segundo problema es un problema de electroforesis. Entonces, el problema 3 es un problema de osmosis inversa. Dice, una pequeña tintorería acaba de abrir en su barrio. O sea, para que vean que estas son cosas que aplican a la vida real, aunque no lo crean. Y se entera platicando con la dueña de que por parte de su trabajo anterior, ella puede conseguir una caldera para producir el vapor requerido por sus máquinas de planchado y secado de prendas, que por el momento requieren un gasto aproximado de 5,000 litros de agua al día. Literalmente gratis, siempre y cuando pueda contratar a alguien que le permita mover el equipo del lugar. O sea, esa caldera ya la quieren sacar de la empresa, porque probablemente ya consiguieron una nueva o consiguieron otro método. Y entonces, en vez de tirarla o amortizarla, pues se la pueden regalar siempre y cuando alguien vaya por ella. Entonces, a pesar de ello, usted le comenta que es probable que tenga que hacerle un análisis al agua para saber si es posible utilizarla o no como alimentación de dicha caldera. Y eso es importante, ¿por qué? Porque las calderas nos sufren mucha degradación del eh, coeficiente global de transferencia de calor si hay incrustaciones. Y obviamente también el agua, pues es un agente oxidante, y si el agua tiene algún otro componente aparte de la propia agua, pues puede afectar de manera negativa a las tuberías, ¿no? En este sentido, las calderas, como queremos que transmitan calor, pues todos son de metal, es lo que mejor transfiere el calor. Entonces el agua y el metal pues no se llevan, ¿no? Y luego si el agua tiene sales,
pues tanto se puede oxidar, se puede picar, se puede taponar, muchas cosas, ¿no? Entonces el agua con cosas, el agua con solutos y las calderas no se llevan. Entonces, la siguiente semana, la dueña le dice que su hijo le apoyó con un análisis de la calidad del agua. Supónganse que su hijo trabaja en algo así y que encontraron que en su zona el suministro de la misma contiene 1.250 partes por millón de cloruro de magnesio y 725 partes por millón de bicarbonato de calcio. Nota del traductor: investigar peso molecular de cloruro, peso molecular y fórmula de cloruro de magnesio y peso molecular y fórmula del bicarbonato de calcio. Lo van a necesitar. Entonces, hay primera pista, por si no es obvio, requieren peso molecular y fórmula condensada del cloruro de magnesio y peso molecular y fórmula condensada del bicarbonato de calcio. De manera adicional, aunque es obvio por el tipo de sales, la reacción de disolución de ambas sales en agua también se requiere, aunque en realidad es muy obvio, pero investiguenlo si no lo tienen claro. De manera adicional, la reacción de disolución de ambas sales en agua es importante. Luego, con lo cual no puede utilizarse como tal esa agua de la llave como entrada a la caldera. Pues sí, se pica, se incrusta, se hace fea, ¿no? Y requiere entonces apoyo para saber qué hacer. En eso usted le comenta que puede utilizar un módulo de ósmosis inversa para eliminar las sales presentes en el agua y que puede pedirle apoyo a la purificadora de la otra cuadra para saber qué membranas puede comprar fácilmente. Entonces les digo, las famosas plantas purificadoras de agua que ustedes tienen una ya, bueno, que sea, hay una ya en el laboratorio y que se ve como práctica en bioseparaciones, es exactamente el mismo sistema que tienen las purificadoras de la esquina, las que les rellenan el garrafón por 10 pesos o no sé cuánto cueste por allá. Es lo mismo. Entonces, las membranas se pueden comprar, les digo, son como tubos de PVC así largos. Bueno, ustedes ya si ya tomaron la práctica o la van a tomar, pues spoiler, son como tubos de PVC como de, ¿qué será? Metro y medio de largo, más o menos. Ahí no me dejarán mentir los que ya tomaron la práctica. Es un, sí, un vil tubo de PVC con tapas de metro y medio de largo y como 15 centímetros de diámetro. Y esos son los que pueden comprar ustedes así como ciudadanos de a pie. Entonces, el señor de la purificadora compra membranas de acetato de celulosa de 1 metro cuadrado de área, o sea, algo chiquito, sencillo, con un factor de rechazo promedio de 97.5%, y eso es alto. Y aquí en este sentido, pues pongo promedio, ¿no? En realidad, como les mencionaba, las membranas son selectivas a ciertos iones. Hay iones que rechazan más, hay iones que rechazan menos, eso es por tamaño y por pH, dependiendo del pH cambia la permeabilidad a los iones, pero supongan que es promedio, vamos a quitarnos de broncas, 97.5%, y una permeabilidad al agua de 1.75 por 10 a la menos 10 metros sobre segundo. Entonces, con lo anterior, se le solicita orientación para evaluar la factibilidad de montar el sistema con base en los siguientes puntos. Entonces, el primer punto es estimar el balance de materia general para el módulo de osmosis inversa, suponiendo operación a un factor de recuperación del 20%. Ahora, este factor de recuperación del 20% para un servidor fue un valor arbitrario, pero sépanse que para operaciones a baja presión, entre comillas, baja presión, los factores de recuperación son generalmente bajos. No pueden pedirle a una membrana de este tipo un factor de recuperación mayor del 50%, porque tendrían que utilizar u otro módulo más eficiente o una presión mucho más bestial, bueno, mucho más elevada. Y en este sentido, lo estoy poniendo en contexto de que es un sistema más casero, ¿no? Es un sistema que puede tener cualquier persona en su casa. Bueno, obviamente, eh, con su debida inversión de capital inicial, o sea, no cualquiera, pero si tienen el dinero, lo pueden tener en su casa. Entonces, la intención es esa. Porque ven, incluso ya salió nuevamente, porque antes también ya existía, creo que no pegó hace tiempo y ahorita lo quieren volver a poner. No sé si han escuchado o han oído en comerciales, en la tele, en el radio, en lo que sea, eh, el programa de Bebia de Rotoplas. Ujú.
Ajá, sí, ese servicio de Bebia, ese cuadrito que ven en la tele, es un módulo de osmosis inversa. Es eso. Y lo instalan debajo o a un lado de su grifo ¿cómo se llama este? Del fregadero. Ahí se instala. Y es un servicio de suscripción, o sea, a ustedes no les venden el equipo. Lo que les hacen es rentarles el equipo y por una suscripción le dan mantenimiento. O sea, no les venden el equipo a ustedes. Rotoplas es dueño del equipo, pero con la suscripción que pagan, les incluye pues ya el mantenimiento, el cambio de membranas y todo el sistema de pretratamiento, porque obviamente cada agua, cada agua de la distribución municipal varía de zona a zona, ¿no? Entonces, ese sistema de Bebia es un sistema de osmosis inversa de baja presión. Es exactamente lo mismo acá. Nada más que aquí lo tenemos, ahí en el laboratorio está explícito, ¿no? Cada unidad está en su propia zona, precisamente también por motivos didácticos y por motivos de costo. O sea, es más fácil montar todo en grande por separado a montar todo en pequeño y junto. Involucra también mucha inversión por el avance tecnológico, ¿no? O sea, ya saben, cualquier tecnología nueva que sea para aumentar eficiencia o reducir unidades de operación de proceso, cuesta más. Entonces, es nada más dato breviario cultural, por si no lo sabían, ¿no? Entonces, en este caso, ese sistema de Bebia ha de operar como con un factor de rechazo, un factor de recuperación como del 25-30%. No creo que opere más. O sea, no creo que realmente pueda hacer uso de pueda purificar tanta agua como se le meta. Ese es el factor de recuperación. Un factor de recuperación del 100% involucraría que toda el agua que entra se convierte en agua potable. Y eso no es posible, no es físicamente posible, aún. Pero, pues, un factor de recuperación del 20% quiere decir que de cada litro que le meten al sistema, 200 mililitros es agua potable y 800 mililitros es agua de rechazo. Entonces, poniéndolo en perspectiva, ha de andar por ahí. Entonces, en este punto, pues el balance de materia general, pues es el famoso dibujito que hacíamos y por eso aquí lo pongo en grande y en negro. Obligatorio incluir el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, bueno, el esquemita, pues es el dibujito, ¿no? El que hacíamos. Es el dibujito. Teníamos ahí. Ya no me acostumbro a que ya no tengo el lapicito. Tenemos aquí la membrana. Teníamos aquí la flechita de que entra. Teníamos aquí la flechita de que sale. Y teníamos aquí la flechita del permeado, ¿no? Déjenme ponerla ahí. Ese. Y pues ya saben que aquí teníamos QBSB, QRCR, QPSP. Entonces, obligatorio incluir su dibujito. Bonito, por favor. Si pueden ponerle colorcitos a las diferentes corrientes, estaría excelente. No sé, la alimentación en azul y el rechazo en rojo y el permeado en verde, o no sé. Si le pueden poner color está bien, si no, pues no, todo negro está perfecto, por contraste está bien, pero y obligatorio incluir el dibujito, explícito, derechito y bonito, mínimo utilicen una regla, ¿no? Y bueno, entonces para discutir los siguientes puntos yo creo que no me va a dar tiempo ahorita. Lo que voy a hacer es cerrar esta sesión y nos volvemos a incorporar, ¿sí?